pretén aproximar-nos al que va representar de por, de repressió, de pena aquells anys grisos. Per tant, torno a repetir que esteu tots convidats demà a les 6 a l'entrada de carruatges. Per l'acte d'avui tenim una persona, tenim un escriptor, tenim un historiador de primera filera internacional. Jo crec que el Nicolás Sesma, que tenim aquí al costat, és un dels autors, dels historiadors joves de nova fornada, de més prestigi que podem tenir ara amb la literatura contemporània que referim al període del franquisme, de la dictadura franquista. En Nicolás Sesma és un gran historiador. El llibre aquest que teniu és un llibre potent, és un llibre gruixut, és un llibre de força, però que mostra dues coses. Per una banda mostra l'erudició d'un gran historiador que té molt ofici i, per altra banda, la literatura d'un bon escriptor. És a dir, és un gran escriptor, està molt ben escrit i, per tant, és de lectura fàcil. És un llibre de lectura fàcil amb el qual pots aprendre moltíssimes coses i jo crec que seria un llibre per arribar a molt públic i ja en parlarem ara. El llibre és un llibre que està estructurat en 11 capítols, són 11 capítols, una presentació i un epíleg. Els capítols, una cosa que és curiosa, és que tenen un ordre cronològic. El llibre comença l'any 39, acaba l'any 77. I, a més, una de les característiques del llibre és que cada títol dona pistes de manera metafòrica de lo que t'hi trobaràs. Això està molt bé. És a dir, per exemple, us poso només 3 exemples perquè vull que sigui breu, això. El primer capítol, que aquest no té ordre cronològic perquè és com una mena d'introducció de lo que va ser la dictadura. El primer capítol es titula Ni paz, ni piedad, ni perdón. I aquest és un llibre que és un títol que al·ludeix a la infinita realitat del que va representar aquella època, és a dir, de la divisió eterna entre vencedors i vençuts, de la repressió constant. Això és el que representa el primer llibre. Una repressió modulada que va anar canviant amb el temps però que va ser constant i permanent. Un altre capítol, per exemple, el tercer, que aquest ja té un ordre cronològic, és a dir, aquest va des del 1940 al 1943 i el títol, aquí el Nicolás juga amb les paraules, es diu Impossible el alemán. I clar, és un bon joc de paraules perquè fa referència a l'himne falangista, Impossible el alemán, que tots el sabem. Però clar, aquí d'alguna manera ell fa referència a aquelles inquietuds imperials que tenia Franco, que tenien els franquistes, que d'alguna manera estaven per tirar-se als peus del dictador nazi, però que les condicions de la guerra i el fet que Espanya era un país terciari en la geopolítica i que Hitler no ho acabava de tenir clar i que després les coses es van començar a torçar en el front, doncs la cosa va tirar enrere i per tant va ser impossible l'alemany. I després hi ha un altre, per exemple, que és el capítol 7è, entre el 46 i el 50, que ell el titula Aislamiento Manontropo, i que és una cosa que qüestiona o matisa molt aquell aïllament internacional que sempre ens han parlat i que segurament hi va existir, però no tant, Manontropo, com ell mateix diu en el títol. O per acabar l'últim capítol, que és el capítol 11, l'últim, del 74 al 77, que, parafrasejant el llibre de Gabo, de Gabriel García Márquez, es titula El otoño del patriarca. I que, clar, d'alguna manera és aquell amor que nosaltres vam viure, els que la vam viure, que som la majoria d'aquí, que no s'acabava de morir, aquell otoño, i que d'alguna manera enganxa amb el llibre de García Márquez també, i que sembla que, vull dir que... Aleshores, el llibre, que
una de les coses que fa és intentar desmuntar mites, una de les coses que actualment en tenim moltes, cada vegada més construïdes amb el franquisme. Una cosa que és curiosa és que acaba on comença. És a dir, a la presentació del llibre és l'any 69 al cementiri de Mingo Rubio, allà on ara el senyor dictador està enterrat definitivament. I acaba perquè l'any 69 era quan es van fer els papers, els passos, perquè el Franco anés enterrat allà. Però al final les coses, quan es va morir, no va anar enterrat allà, sinó que va anar davant de l'altre, del falangista, de l'Ausente, no? És a dir, estaven, ja ho sabeu, no? La cripta del Valle de los Caídos, i a una banda de la cripta l'Ausente i a l'altra banda Franco. Bé, això és el que hi ha. No explico més d'aquest final del llibre perquè la cosa continua i la cosa té moltes... Però bueno, ja ho llegireu, i els que l'heu llegit n'heu gaudit. I els que no, doncs us n'animo. Nicolás Sesma, que el tinc aquí, li faig una breu lectura del seu currículum, una breu presentació. Ell és nascut a Vitòria i encara que ell és d'osca d'adopció. És professor titular d'Història d'Espanya a la Universitat Grenoble-Alps, és llicenciat per la Universitat de Saragossa i doctor per l'Institut Universitari Europeu de Florència, amb una tesi sobre l'Instituto d'Estudios Políticos, que avui alguna pregunta farem sobre això. I a més, aquesta tesi va tenir un premi Miguel Artola de l'any 2009. Va ser becari de la residència d'estudiants, investigador per la Universitat de Madison, Wisconsin, l'any 2006 i de la Universitat de Columbia a Nova York el 2010-2012. El 2004 va rebre el Premi de Joves Investigadors de l'Associació d'Història Contemporània, membre de l'École des Hautes Études Hispaniques d'Ibérique, i durant el curs 2020-2021, i és autor, entre d'altres, d'una biografia política de José Larraz López, un ministre franquista penso que d'Hisenda, i una antologia de la revista d'Estudios Políticos, el 2009, i coautor d'una Juventud en tiempos de dictadura, el Servicio Universitario del Trabajo, entre l'any 1950 i 1969. Un treball presentat l'any 2021. Feta aquesta presentació, jo començo un diàleg a base de preguntes. I esperem que aquest diàleg sigui el més àgil possible. La primera pregunta és, quan parles del llibre, quan parles sempre et refereixes a la dictadura franquista i intentes al·ludir al concepte, la paraula franquisme. Per què? Abans de tot, moltes gràcies a totes i a tots moltes gràcies a l'Ateneu per la invitació. La primera vegada que vaig venir em va portar el meu amic Jordi Amat. Vaig veure en Pol als jardins, al Palau. Avui m'han mostrat a la biblioteca. La propera vegada espero fer la intervenció en català. Però per l'estona, solo per dir-vos les gràcies. Si hi ha preguntes a la fi, podeu parlar en català sense problema. Si yo quería evitar el término franquismo, leyendo sobre todo fuentes de la época de otros regímenes, yo me di cuenta hasta qué punto durante mucho tiempo se habló en Europa de hitlerismo. Por ejemplo, y de hecho si leéis algunas memorias, por ejemplo, de antiguos deportados a Mauthausen, etc., muchos de ellos se refieren al hitlerismo, a que el régimen que los había deportado era el hitlerismo. De mussolinismo se hablaba algo menos, se hablaba más de régimen fascista, pero a mí me llamó la atención porque ya nadie habla de hitlerismo, sino que se habla de régimen nazi, dictadura nazi. Entonces hemos pasado de una explicación, digamos, más centrada solamente en la persona de Hitler a una visión más colectiva. Y me llamó la atención por qué no se había producido algo parecido en España, sino más bien al contrario. Digamos que inicialmente se hablaba más del nuevo Estado, o se hablaba más de
el Estado español y que poco a poco se fue hablando más de franquismo, pero es algo que en realidad es más bien de la parte final de la dictadura. Entonces a mí me parece que tiene mucho que ver con una estrategia un poco de exculpación, de decir, si el dictador tiene la culpa de todo, si el dictador es responsable de todo, y lees algunos libros que parece que Franco decidía desde el menú del domingo a la decisión más importante del Estado, pues entonces el resto estamos exonerados de responsabilidad. Y entonces es algo que se fue deconstruyendo mucho en el caso alemán, porque la autojustificación de todo el mundo que había participado en el régimen nazi empezó al día siguiente de la muerte de Hitler, el mito de una Wehrmacht que no había participado en los crímenes nazis, el mito de Hitler que se imponía a los pobres generales, etc. Y me pareció que se podía aplicar también al caso de la dictadura franquista. A mí me parece mucho... Tampoco quiero decir que es mi propuesta. Si a alguien no le gusta, pues me parece estupendo. No hay, digamos, ninguna voluntad de imponer un lenguaje específico. Pero a mí me resulta más como hablar de dictadura franquista como sistema y, por lo tanto, como estructura, más que cargar, digamos, todo en el dictador. Sin el dictador no se entiende la dictadura, pero tampoco se entiende solo por el dictador. Una cosa, vull dir, el llibre està escrit, jo crec, pensant en les generacions joves, a que arribi això a generacions joves que no van viure allò. I tenint en compte la idea esbiaixada que en aquest moment hi ha, o simplement que una història desconeguda per molta gent, o només viscuda a través de les xarxes, no? Del que arriba a través de les xarxes. En el llibre hi ha una de les coses que a mi em criden l'atenció i que et volia preguntar, i és que potser suposo que deu estar relacionat amb això, la quantitat de cites que hi ha de pel·lícules sempre posades en el lloc que toca, de llibres que són llibres o pel·lícules o obres que estan fetes en el moment i que estan citades sempre en el moment. Quin sentit té això? Yo creo que la intención era un poco que el libro tuviera un cierto registro oral, que fuera también como una conversación. Entonces, yo con mis amigos de la universidad, cuando nos juntamos, pues como se junta todo el mundo con sus amigos a discutir, pues podemos pasar de un tema muy, digamos, muy profundo a hablar de la película que uno ha visto o acaba de ver, y luego muchos de ellos se dedican a la enseñanza en secundaria. Entonces, bueno, ellos también hacían llegar un poco que las nuevas generaciones estaban quedándose, digamos, bastante atrás respecto a la experiencia que había supuesto la dictadura. Para la generación mía, la dictadura estaba muy presente a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos. La siguiente generación lo había perdido un poco y quizá la manera de aproximarlo era pues, adoptar un registro un poco más oral, quizá más de conversación. Entonces, yo quería un poco que una de estas tardes interminables con mis amigos hablando de, pues he visto tal película y esto explica bien esto, pues quedara un poco reflejado en el libro y que entonces fuera quizá más accesible sin perder tampoco, digamos, el rigor, ¿no? A veces una imagen de una película es muchísimo más poderosa para recrear, digamos, un momento que explicar las cosas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hay un momento en el que hablo de la película de Roman Polanski, El pianista. Hay un momento, si recordáis, si habéis visto la película, y si no, os invito a que lo hagáis. Hay un momento que Vladislav Spilman, el pianista, tiene que irse al gueto. Toda la población judía está obligada de mudarse al gueto. Y claro, él no puede llevar su piano de cola con él, obviamente, al gueto. Entonces se ve obligado a ponerlo en venta. Y el vecino viene y por un puñado de monedas pues adquiere un magnífico piano de cola que pertenece a un pianista profesional. Entonces, a la hora de explicar, por ejemplo, la ley de responsabilidades políticas, me pareció una imagen perfecta, porque todas las personas condenadas a pagar una multa, condenadas a ser expropiadas en una parte de su patrimonio, siempre encontraban un comprador. Ese comprador sabía perfectamente que esa persona tenía que vender y además hablamos de una transacción legal, por lo tanto, muy difícil después de revertir y que genera una fidelidad al régimen del cual te has favorecido, porque evidentemente en las dictaduras hay mucha gente que se favorece del sistema, genera una fidelidad a prueba de bomba, porque lo último que quiere ese vecino es que Vladislav Spilman vuelva un día del gueto y le reclame su piano de vuelta, ¿no?
Y siempre hay alguien para levantar acta de esta transacción, digamos que siempre hay gente dispuesta a aprovecharse del sistema. Con una imagen de una película se entendía mucho mejor que escribiendo 4 o 5 páginas explicando lo que era un proceso de incautación, no? Entonces, esa és un poco la idea. Molt bé. Hi ha una cosa que ha sortit ara, és la repressió. La repressió, d'alguna manera, és una cosa que acompanya la dictadura i la dictadura la va modulant. És aquesta la principal, segons tu creus que és la principal característica del règim? I com queda això si ho comparem amb altres dictadures feixistes de l'època? La repressió. Sí, la represión está constantemente presente. Entonces, el riesgo también al intentar escribir un libro que fuera toda la dictadura, porque claro, son 40 años, ¿no? ¿Qué os voy a decir a vosotros si no tuvisteis que sufrir más tiempo? Entonces, no era tan sencillo como escribir una historia de una dictadura que son 7 años, que son 15 años, claro, son 40 años. Entonces, el riesgo era acabar escribiendo siempre sobre represión en todos los capítulos. Y por eso opté por hacer uno al inicio de represión para que la represión fuera un poco como la tela, como el telón de fondo que está siempre presente, ¿no? Siempre es como una sombra que planea un poco sobre toda la población durante todo el periodo, porque la lógica represiva que sigue el régimen siempre es la misma. Puede tener una intensidad diferente, porque lógicamente la intensidad en la inmediata posguerra es gigantesca, el número de ejecuciones, el número de personas todavía en campos de concentración es elevadísimo. Lógicamente ese grado de intensidad no se puede mantener en el tiempo, aunque sea por un criterio puramente económico o puramente logístico, pero la lógica que anima esa violencia siempre es la misma, que es una violencia siempre muy preventiva. En el momento en el que aparece la más mínima posibilidad de resistencia, el régimen te golpea de manera totalmente desproporcionada, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando son las huelgas en Asturias en 1962 y Vázquez Montalbán, Ana Sayés y otras personas van aquí en la Universidad de Barcelona a cantar en el patio Asturias, Patria Querida, por cantar la canción les hacen un proceso y a Vázquez Montalbán lo condenan a más de 10 años de cárcel. Finalmente cumple 3 en la cárcel de Lleida, pero digamos que la proporcionalidad, digamos, está muy sobredimensionada en el caso del régimen. Es una represión además que no hace distingos de ninguna clase. Te puede asesinar si eres hombre, si eres mujer, y también incluye esto, por ejemplo, incluso a sacerdotes católicos. Siempre hablamos de que uno de los grandes pilares de la dictadura es la Iglesia Católica, y así es. Lo que pasa es que es la dictadura la que decide quién es buen católico y quién es mal católico. Y, por ejemplo, la Iglesia vasca, que no se amolda mucho a este perfil nacional católico, pues comienza con más de 200 curas presos, una parte de los cuales va con Julián Besteiro al penal de Carmona. Encontré una conversación interesante de Franco con un diputado francés de la parte francesa del País Vasco francés, que dice: a estos curas que les gusta tanto el autonomismo, les voy a mandar a hacer autonomismo a Andalucía, al penal de Carmona con Besteiro. Y al final de la dictadura, cuando se crea la cárcel concordataria de Zamora, hay más sacerdotes presos en la cárcel española que en cualquier dictadura del bloque del Este. Con lo cual, bueno, digamos, soy católico para lo que me interesa, pero no cuando no me conviene. Y entonces este carácter indiscriminado, este carácter preventivo, este carácter siempre muy sobredimensionado, yo creo que se mantiene en la represión a lo largo de todo el periodo, y es un poco lo que vamos recordando a partir de este primer capítulo. Parlant d'un altre d'un dels mites del franquisme, no? Potser la primera desmuntada del mite tu la fas ja amb el títol, perquè el títol ja, d'alguna manera, és el principal mite del franquisme, era una grande y libre. I el títol ja ho qüestiona d'inici. Però bueno, el mite que jo et volia comentar és la Segona Guerra Mundial, el posicionament davant de la Segona Guerra Mundial i el mite aquest de Franco il·luminat que va salvar Espanya de la guerra. Parla'ns una mica d'això. A ver, esto lógicamente es algo que ya había sido dicho por otros compañeros y otras compañeras, la idea de que Franco y la dictadura estaban locas por entrar en la Segunda Guerra Mundial, y es así.
sobre todo lo que provoca lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial también es muy complicada, entonces la cronología, lógicamente, tiene un papel también, ¿no? No se puede hablar tampoco de la Segunda Guerra Mundial como un bloque completamente homogéneo, ¿no? Incluso a nivel global. Si vais a Berlín y vais al monumento que está al lado del Bundestag, el monumento soviético, la Segunda Guerra Mundial, es desde 1941, del 41 al 45. Es la manera de no hablar del pacto germano-soviético. En estudios orientales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial empieza en el año 37, con la invasión japonesa de China. O sea que incluso sobre la cronología tampoco, ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo. Para lo que es el caso de España, inicialmente hay un periodo un poco efectivamente, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque lógicamente se ha firmado un pacto anticomunista. Poco después del final de la Guerra Civil, España firma el pacto anti-Comintern, pero poco después, cuando se firma el pacto germano-soviético, pues la sensación es de sorpresa, de decir, bueno, pues Alemania no ha respetado este acuerdo que hemos firmado. Esto significa que su palabra, digamos, no es de fiar. Le pasa lo mismo a Mussolini, que ha pedido, por favor, esperar todavía 3-4 años para estar preparado para la guerra y se encuentra, digamos, con el hecho consumado. Por eso Mussolini empieza siendo no beligerante y la dictadura franquista empieza siendo neutral. Todo cambia con la derrota de Francia. La derrota de Francia yo creo que es la clave, porque Francia es la gran superpotencia militar en esa época, porque todo el mundo piensa que va a pasar algo parecido a la Primera Guerra Mundial, una guerra terrestre larga. Claro, cuando Francia cae en unas pocas semanas, de repente todo el mundo quiere aprovechar para coger su parte del pastel, ¿no? Y en este caso el pastel es el Imperio francés, que es extremadamente jugoso, no solamente para Alemania, sino para Italia y, consiguientemente, también, lógicamente, para España, que quiere hacerse con la totalidad de Marruecos. El protectorado español de Marruecos es solamente la parte norte, quiere ampliarse a la provincia de Orán, donde hay mucha población española, quiere ampliar Guinea. Bueno, el sueño imperial, digamos que puede ser factible si se entra en el momento adecuado en la guerra. Entonces, en junio de 1940, Franco manda al general en jefe de su alto Estado Mayor, al general Vigón, lo manda con una carta a Hitler ofreciéndole sus servicios. Entonces, que sigamos repitiendo que no se quiso entrar en la guerra realmente es incomprensible. Y se produce también la captura de Tánger, que es una ciudad internacional. Había toda una serie de ciudades en esta época que estaban, digamos, bajo un control internacional, bajo mandato de la Sociedad de Naciones, como Shanghái, por ejemplo, como otras ciudades. Si habéis leído Tintín en El Loto Azul, que transcurre en una de estas ciudades, digamos, de dominio internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hitler ya no necesita ayuda para una guerra terrestre. Ahora lo que necesita es básicamente una batalla naval. Necesita aislar a Reino Unido, intentar controlar un poco el mar, hacer un bloqueo, y España no tiene flota, no tiene una flota de importancia. Entonces, los servicios que le ofrece Franco a Hitler no los necesita. Al contrario, lo que le vendría muy bien sería que Francia, que sí que tiene una flota importante, pues se mantuviera, digamos, en la neutralidad. Para eso se firma el armisticio, o que incluso llegara a bascular de cara al bloqueo con el Reino Unido. Entonces, claro, Hitler se encuentra ante esta decisión. Tiene que decidir a quién quiere más. Si a la nueva Francia, que se va a poner rápidamente en marcha, la France de Vichy, que se inspira mucho de la legislación represiva franquista, dicho sea de paso. Y Hitler tiene que decidir: prefiero estar en buenos términos con la France de Vichy, porque está el imperio, y lo que hace de Gaulle desde Londres es decirle a cada uno de los responsables, a cada uno de los gobernadores generales de todas las provincias que componen el imperio francés, desobedecer a la autoridad de Vichy y pasaros a la Francia libre. Entonces, lo que sabe bien Hitler es que si hace cualquier promesa, tanto a Mussolini como a Franco, esos gobernadores generales, esas provincias de la Francia imperial, se van a pasar a De Gaulle. Y allí pueden tener un problema importante. Y entonces plantea una serie de encuentros para tratar de armonizar un poco los intereses de todos. El encuentro de Hendaya, que siempre durante mucho tiempo se nos vendió como un encuentro poco menos que bilateral entre Hitler y Franco, en realidad es una gira
por todo el sur de Europa que hace Hitler para tratar de poner orden, para bloquear a Gran Bretaña. Y de hecho, el día anterior, el 22 de octubre del 40, se reúne con Pierre Laval, que es el vicepresidente de la France de Vichy, hombre fuerte de Vichy. El 23 se encuentra con Franco en Hendaya. Al día siguiente se encuentra con Pétain, que es cuando Pétain además anuncia la política de colaboración, cuando aparece por primera vez este término, y termina después esta gira por el sur con un encuentro con Mussolini para, digamos, tratar de armonizar los intereses de todo. Entonces, donde hay que comprenderlos en el marco de esta gira, en la cual, lógicamente, Hitler no se puede comprometer a entregar a la España franquista, a cambio de su entrada en la guerra, toda una serie de territorios. Por eso se firma un protocolo secreto en el que se prevé la reincorporación de Gibraltar y se habla de que, llegado el final de la guerra, pues habrá una reordenación de territorios en la cual las distintas ambiciones se verán satisfechas. Y esa reordenación pues nunca va a ocurrir. La tentación de entrar en la guerra mundial va a continuar. En diciembre de 1941 se está muy cerca de entrar. Hay previsto un ataque sobre Gibraltar, pero yo creo que más o menos un año después, noviembre de 1942, que es cuando es el desembarco de Estados Unidos en el norte de África, ahí es cuando esto empieza a ser bastante complicado para el eje. Y a partir de finales del año 42, principio del año 43, comienza a haber una separación, siempre progresiva, pero comienza a haber una separación clara y sobre todo de cara a Estados Unidos. El trabajo de los diplomáticos en Estados Unidos, de los diplomáticos franquistas, es bastante bueno, de hecho, con la promesa de no complicar todavía más las cosas para la llegada de los aliados al continente europeo. La caiguda de Mussolini l'any 43, tu en el llibre, per tu és un punt d'inflexió clau, no? A partir d'allà entra, vull dir, la dictadura entra en pànic en aquells moments, no? Sí, el mejor ejemplo de este pánico es Raimundo Fernández Cuesta, que es el personaje que es... Fernández Cuesta fue todo y a la vez no fue nada, ¿no? Es un personaje al que le tengo una manía especial, sobre todo porque me tuve que leer sus memorias, que es como que te den 100 patadas en el estómago. Es como una de las peores memorias que uno puede leer en la vida, son las de Fernández Cuesta. Fernández Cuesta era secretario general de Falange antes de la guerra, es intercambiado durante la guerra y lo ponen de secretario general de Falange, pero él es un burócrata, no es exactamente un ideólogo, no es un hombre de energía, no puede, digamos, encarnar el partido, y lo van moviendo un poco a donde menos moleste, ¿no? Lo mandan de embajador a Brasil y llega un momento en el que se encuentra de embajador en Roma, en Italia. Y en el momento en el que se produce la caída de Mussolini, que es muy paradigmática, además, ahora veremos por qué, pues él poco menos que sale corriendo, escribe una serie de cartas a la militancia falangista en Madrid en la que explica que todo el mundo además ha ido a buscar a los gerifaltes del partido, que saben perfectamente quiénes son, manda a su familia a Suiza, manda incluso dinero e incluso se llega a reunir con Juan de Borbón en el exilio. O sea, hace, digamos, todo lo que no tiene que hacer el capitán de un barco, lo hace, ¿no? Es la única parte interesante en sus memorias. Dice, claro, cuando volví, Franco me echó una bronca que todavía me acuerdo, ¿no? No es para menos, ¿no? Entonces sí que hay un cierto pánico, porque bueno, todo el mundo se quiere un poco como Alemania, pero la realidad de los distintos regímenes fascistas que se han ido creando con la ocupación se parece mucho más a la Italia de Mussolini, ¿no? En realidad lo que provoca también la caída de Mussolini es, por un lado, este miedo de decir, bueno, las campanas han sonado por el vecino, quizá las campanas empiecen a sonar para nosotros, entonces aquí hay que prepararse para lo que viene. Menos mal que no hemos entrado en la guerra, pero también ratifica Franco en un punto importante. Nunca va a restaurar la monarquía, nunca va a tener por encima de él un jefe del Estado mientras viva. Porque lo que ha comprobado es que lo mismo que pasó entre Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera, que es que Alfonso XIII utilizó a Miguel Primo de Rivera como un Kleenex, tenía un problema, cogió un pañuelo y cuando dejó de ser necesario lo tiró a la basura. Algo que los militares españoles no habían tampoco olvidado, incluido el propio Franco. Y ahora se reproduce exactamente el mismo caso en Italia. En Italia estaba el jefe del Estado, que era el rey Vittorio Emanuele, y estaba el dictador, que era Mussolini. Cuando
con la invasión de Sicilia, etcétera, empiezan a venir muy mal dadas, el rey Vittorio Emanuele convoca el Gran Consejo Fascista, fuerza una votación y se destituye a Mussolini. Entonces, y pasa pocos meses después exactamente lo mismo en Rumanía, con Antonescu y la monarquía rumana. Entonces, lo que Franco se da cuenta es de que si hay por encima de él una figura que pueda representar una continuidad del Estado, de tal manera que se pueda hacer una transición entre una dictadura fascista y un régimen, digamos, que pueda llegar a un acuerdo con los aliados, a mí me van a poner fuera de juego. Entonces, restaurar la monarquía, si ya no lo quería hacer, en ese momento está completamente fuera de la ecuación. Y es cuando dice, a mí de aquí me sacarán con los pies por delante. Y lo que pasa es que yo creo que ni siquiera el propio Franco es consciente de que la experiencia de la guerra civil ha marcado mucho incluso a sectores sociales que en principio serían muy favorables a una restauración, y se va a producir un proceso un poco de concentración de fuerzas, de tal manera que todo el mundo pone de su parte para asegurar la supervivencia de la dictadura en el año 43, el año 44, que es realmente cuando la presión externa, una posible intervención, un posible golpe de Estado a cargo de algún general monárquico podría haberse producido. Yo creo que el momento de más riesgo para la dictadura casi es más 1943 que después en 1945. Y él se mueve bien también. El general Orgaz, que es muy monárquico, es el que está en el protectorado de Marruecos, al lado de donde han desembarcado los americanos, y rápidamente rehabilita al general Yagüe, que es un poco su perro de presa, y lo pone a su lado para decir, si este se mueve, tú estás aquí para neutralizarlo. Y recuerda que tienes muchos cadáveres en el armario, sobre todo en Badajoz, por lo tanto, no tienes ningún interés en que yo caiga. Si caigo yo, vais a tener que contestar todos por lo que habéis hecho. Y eso es una solidaridad a prueba de bombas. Vosotros que habéis comprado tantos pianos, a la gente que lo tenía que vender, tened en cuenta lo que va a pasar con todo esto si yo caigo. Canviant una mica de tema, bueno, seguim el mateix. És la percepció internacional i la resposta davant de la dictadura. Això, evidentment, canvia al llarg del temps, va canviant, va evolucionant, no? Començant, diguem, pel paper de la no intervenció, però això ja no ens toca, però bueno, és el punt de partida, la no intervenció durant la Guerra Civil. Però bueno, com evoluciona al llarg dels anys fins a arribar, diguem, al moment clau, que serien els pactes amb els Estats Units, que és el moment de la salvació definitiva del régimen, ¿no? Bueno, en realidad la no intervención es pertinente hablar de ella porque lo que se produce es un poco una política de no intervención 2.0, ¿no? Es un poco como decir, desestabilizar la península ibérica es malo para todos, pero el régimen de Franco solo es malo para la población española. Entonces, bueno, la elección es obvia. Es decir, inicialmente la consideración del régimen de Franco es, bueno, pues otro dictador más, ¿no? En primeros años, 39-40. Después es sobre todo tratar de impedir que entre en la guerra, porque podría hacer más difícil, digamos, toda la estrategia atlántica de los aliados. Y cuando va avanzando la Segunda Guerra Mundial, pues la consideración es, bueno, ¿qué vamos a hacer con este régimen, ¿no? Que no nos ha declarado oficialmente la guerra? Churchill, por ejemplo, tiene un par de discursos en la Cámara de los Lores que dice claramente que a cualquier país que no le haya declarado la guerra, él no piensa hacer absolutamente nada por provocar una caída. Y luego está también la liberación de Francia. En la liberación de Francia podíamos pensar que por la participación española de los republicanos españoles en la Resistance, etcétera, iba a haber, digamos, un movimiento más claro por la parte de Francia, pero en realidad de Gaulle manda rápidamente aquí un diplomático para restablecer relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno liberado, que es el mismo que ha mandado a Rumanía, exactamente el mismo, para normalizar las relaciones rápidamente. Y no tiene especial intención de intervenir en España. Y de hecho, cuando en el año 45 de Gaulle tiene unas declaraciones que yo recojo en el libro que dicen, bueno, es que las piritas de hierro no tienen ideología. Entonces, yo necesito las piritas de hierro para volver a poner en marcha la maquinaria económica francesa, y si se las tengo que comprar a Franco, pues no voy a tener ningún problema en comprárselas. Y de hecho, el cierre de la frontera el año 46 es casi más simbólico que real.
aparte de lo poco que dura y de que compañías de otros países corren a tomar el sitio que antes tenían compañías francesas. Y desde el punto de vista británico se unen varias cosas. Primero, la falta de consideración que tienen hacia España como Estado. Yo creo que eso es claro. Cuando se produce la derrota de Francia, por ejemplo, el gobierno británico le llega a ofrecer a Francia federarse, es decir, convertirse en el mismo país para seguir la lucha, digamos, desde el exilio en Londres. Algo así, por ejemplo, aunque la España republicana hubiera sido aliada de Gran Bretaña, a mí me parece inimaginable. Y de hecho, cuando Negrín está exiliado en Londres durante un tiempo, se está considerando que está dificultando la normalización de las relaciones con Franco y se le invita amablemente a marcharse, y a quien se le pide que le invite a marcharse, esto lo cuenta el embajador soviético en Misha Maiskin en sus memorias, se le pide al líder del Partido Laborista, a Clement Attlee, que por favor sea él el que vaya a ver a Negrín para decirle que se vaya. Entonces hay, digamos, una lógica, una lógica imperial, una lógica de decir, yo tengo mis propios intereses, la desestabilización de la península ibérica no me interesa, y por lo tanto lo que hay al final es una política de no intervención 2.0, porque lo que quiere la Unión Soviética es desestabilizarnos. Entonces, hay un par de informes diplomáticos británicos muy explícitos que dicen, bueno, es indeseable como es Franco, pues es un indeseable, pero es nuestro indeseable, y es el que garantiza que la península está en orden. Y no hay que menospreciar tampoco el impacto en la opinión católica mundial y en todo lo que es el mundo de los negocios. Nos puede parecer raro, pero cuando se está ya pensando en el mundo posterior a la guerra, hay una serie de convenciones internacionales bastante importantes de las cámaras de comercio y, por ejemplo, para planificar las rutas aéreas para el mundo de la posguerra. Y la de las rutas aéreas, por ejemplo, tiene lugar en Chicago y es 1943 y se invita a una delegación franquista. Y hay una delegación franquista en el año 43 pues, paseándose por Chicago sin ningún problema. Y la reunión de las cámaras de comercio es en el año 44 y hay una delegación franquista también de las cámaras de comercio, con representación entre otros también de Foment del Treball Nacional, y se pasean por las calles del Nueva York antifascista sin mayores problemas. Entonces, a De los Ríos, al representante del gobierno republicano en el exilio, un funcionario de la recién creada Naciones Unidas, se lo dice muy claramente, le dice: si cuando tenían ustedes oro y plata nadie les ayudó, ahora que ustedes no tienen nada, pues ¿quién les va a ayudar? A la República en el exilio no la reconoce ni la Unión Soviética. Solamente México y Brasil, si no me equivoco, pero no la reconoce nadie. Entonces, no hay alternativa. Las alternativas son un gobierno republicano que le ha costado mucho recomponer la unidad, la alternativa monárquica de Juan de Borbón, que es muy inconsistente políticamente porque va cambiando un poco de opinión según con quién hable. Incluso los Estados Unidos, por ejemplo, han incluso barajado la posibilidad de un reconocimiento aparte al gobierno autonómico vasco. El Lehendakari, el José Antonio Aguirre, por ejemplo, es fichado como profesor en la Universidad de Columbia, que es un poco el sitio de donde sale el personal americano destinado a Europa, suele ser la Universidad de Columbia. Y de la Universidad de Columbia sale el embajador en la España franquista y sale también esta contratación de José Antonio Aguirre, quizá para ir preparando la posibilidad de que un partido democristiano de cara a la posguerra, para, digamos, que sea una punta de lanza de si las cosas, digamos, acaban yendo mal con el régimen franquista. Una altra cosa, parlem ara de la ideologia de Franco. No sé si Franco era feixista. Tu en el llibre, una de les coses que fas a l'epíleg és una liaison amb el començament i dius que hi defineixes la dictadura franquista com un feixisme asimètric. Explica'ns una mica què vol dir això. Sí, això no és meu, és del Robert Paxton, que es un profesor de Columbia, nuevamente. Robert Paxton, que si no habéis leído su libro Anatomía del fascismo, os invito a que lo hagáis, es un libro maravilloso. Paxton, después de estudiar varios regímenes fascistas,
propuso un modelo, digamos, que en lugar de basarse tanto en los programas políticos o en la teoría, se basaba más en la práctica, ¿no? En la praxis de cada uno de estos regímenes. Y él establecía un modelo en 5 fases, ¿no? Lo llama él las 5 fases del fascismo. La creación del partido fascista, su consolidación en el panorama político, su conquista del poder, el ejercicio del poder y finalmente un proceso de radicalización que acaba llevando al colapso del régimen. Él se basa mucho en el modelo italiano y alemán, que corresponden muy perfectamente con este modelo, lógicamente, y lo que a mí me llamaba la atención es que podíamos considerar que la dictadura franquista seguía un poco los mismos pasos, pero quizá en desorden, ¿no? Por eso hablar de asimetría, porque el partido Falange Española efectivamente se ha creado, está más o menos consolidado en el panorama político, a pesar de tener una importancia, digamos, relativa respecto a otros grupos, algo que tampoco es tan distinto, porque el Partido Fascista Italiano también es un partido de aluvión, también es un partido lleno de oportunistas, también es un partido lleno de católicos reconvertidos, también de antiguos monárquicos. No hay que pensar que en los fascismos exteriores todo el mundo es puro y recibe el carné del partido cantando Giovinezza, sino que también hay, digamos, este proceso de acumulación de distintos grupos, ¿no? De hecho, en Italia, Partito Nazionale Fascista, PNF, popularmente se le llamaba per necessità familiare, ¿no? Por necesidad familiar me hago del partido, ¿no? Entonces, bueno, Falange estaba ya consolidado, pero lo que le permite la conquista del poder es la guerra civil. Entonces, la guerra civil es probablemente el pico más alto de radicalización del régimen franquista por el grado de violencia, por el grado de movilización, de encuadramiento también de la población. Y entonces eso provoca que después su ejercicio del poder, bueno, esté ya un poco satisfecho. Es decir, la guerra que teníamos que ganar ya la hemos ganado, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los viejos falangistas, que luego cuando perpetran sus memorias siempre hablan de la revolución pendiente, nadie habla de la revolución pendiente en el año 40. Entonces, la guerra que teníamos que ganar ya la hemos ganado. O sea, ya hemos conquistado el Estado. Y hay varias diferencias. Tanto Hitler como Mussolini se encuentran gobernando un Estado que está lleno de opositores. El aparato del Estado está intacto. Entonces hay que depurarlo poco a poco. Todo eso en España se hace con la guerra y con la inmediata posguerra. Se depura la administración, además, sin ninguna posibilidad de acudir a tribunales, a, digamos, barreras un poco de separación. Entonces, lo que tenemos es una dictadura un poco asimétrica comparado con este modelo, y eso que al final, sobre todo después del asesinato de Carrero Blanco, se produce también un pico de radicalización muy grande en la dictadura franquista. Falange vuelve al primer plano del gobierno y vuelven las condenas a muerte, sobre todo las conocidas de Salvador Puig Antich. Gracias, Magda Oranik, por estar siempre aquí a nuestro lado. Y las últimas condenas de septiembre del año 75 son claramente un pico, digamos, de radicalización. Y es un poco el caso portugués también con su guerra colonial. También es un modelo en el que hay también esta radicalización un poco tardía, pero también final. Entonces, basándome en eso, yo lo califico al régimen de un fascismo asimétrico. También no quería hacer una obra teórica. Yo creo que el lector, si estaba 25 o 30 páginas explicando un modelo teórico de manera muy definida, se iba a morir de aburrimiento. Entonces, bueno, esta es mi posible contribución al debate sobre la naturaleza del régimen, pero pues si no le gusta, pues hay otras. No soy un teórico y no quiero serlo. Una altra cosa, vull dir, era Franco i la monarquia, una cosa... Es poden fer paral·lelismes entre el procés monàrquic aquí i les monarquies europees dels 40? És a dir, hi ha algun tipus de comparació possible? Sí, a ver, en realidad digamos que la crisis del principio democrático en los años 30 es también una crisis del principio monárquico, porque las monarquías van cayendo. Después de la Primera Guerra Mundial hay una caída generalizada de monarquías, y después las monarquías que apoyan al fascismo, pues varias de ellas se extinguen. Rumanía, Yugoslavia, Italia. Entonces, en realidad, Franco tiene suerte.
Franco tiene suerte de que hubiera una república, porque si esto llega a ser en tiempo con Alfonso XIII, probablemente Alfonso XIII habría apoyado la instauración de una dictadura más cercana, lo que era un poco ya un ensayo general como era con Primo de Rivera, y probablemente al final habría entrado quizá en crisis nuevamente la monarquía. Aunque la monarquía borbónica tiene una capacidad de supervivencia impresionante. Lo que resulta llamativo, normalmente todos los países, una vez han expulsado a la monarquía, es muy difícil que vuelva. Es verdad. Y sin embargo, en España no. Y además la misma dinastía vuelve y vuelve otra vez, ¿no? Es como el turrón en el almendro. Porque, claro, Isabel II muere en el exilio, pero se consigue la restauración con Alfonso XII. Alfonso XIII muere en el exilio, pero se consigue la restauración con Juan Carlos. Una monarquía restaurada a final del siglo XX, yo creo que es muy difícil. Hay otros casos, porque los británicos siempre que hay un problema pues tienden a ponerle una corona y con eso ya se acabó el problema, pero cae el Shah en Irán, cae el rey Idris en Libia. Digamos que todos los intentos de crear este tipo de regímenes un poco de la Guerra Fría, los que son monarquías acaban cayendo. Y en España se produce la restauración. O sea, lo que es particular es que llegue a completarse la restauración. Y tiene mucho que ver con la experiencia de Franco de decir, yo no quiero tener un jefe del Estado por encima. O sea, la manera mía de mantenerme en el poder es unificar el cargo de jefe del Estado y de jefe del gobierno. Y eso es algo que aprende de Hitler. Hitler llega también con un jefe del Estado por encima de él, que es el mariscal Hindenburg, pero tiene la suerte también de que muere, y él hace un decreto del Reich por el cual unifica los dos cargos. Yo creo que Franco se inspira mucho también de esta maniobra de Hitler, y después Mussolini le recomienda que no restaure la monarquía porque Vittorio Emanuele no para de frenarle en su ambición totalitaria, ¿no? De llevar el régimen a un punto nuevo. Y Franco adopta muchos elementos de la monarquía. Su lógica en el poder es muy monárquica, además le chifla, le encanta, ¿no? Es toda una serie de privilegios normalmente atribuidos a la monarquía española, él los adopta como propios. El privilegio de presentación de obispos, el hecho de que se le presente una terna de obispos y él pueda elegir a cuál de los tres elige, normalmente es un privilegio de presentación real, que viene del momento de la restauración. Sin embargo, en los acuerdos con el Vaticano del año 41, Franco lo establece, ¿no? Dice que el Vaticano me pueda nombrar a los obispos sería como si me pudiera nombrar a los gobernadores civiles. O sea que esto está completamente fuera de discusión. Lo de entrar bajo palio en las iglesias suele ser también una prerrogativa real, que suene el himno cuando aparece en público él y su mujer, que le encanta también ser tratada de esta manera. Y después una cosa que le encanta es atribuir títulos de nobleza. Esto le vuelve completamente loco. En 1947, que es cuando España vuelve a ser un reino, antes está en una nebulosa indefinida, no hay forma de gobierno definida legalmente. En el año 47, con la ley de sucesión en la jefatura del Estado, España vuelve a ser un reino con dos pequeños detalles. El primero es que Franco será regente vitalicio, de por vida, y el segundo pequeño detalle es que él designará quién será su sucesor a título de rey. Y como España es ya un reino y él es regente, puede atribuir títulos de nobleza, que es, yo creo que el gran sueño de la pequeña burguesía española es ser ennoblecido. Es como un símbolo de que has entrado en la clase dirigente, y por eso explica también muchas cosas de por qué la burguesía española no participa, digamos, es la tesis del Jordi Nadal sobre la ausencia de una revolución en España en el siglo XIX. Y él atribuye títulos de nobleza y además los atribuye con su particular sentido del humor, ¿no? Cuando hay una persona extremadamente juanista o que lo presiona para que dé paso a una restauración, pues mira, te ofrezco un título de nobleza. Y ahora a ver qué contestas. Si contestas que sí, estás desairando a Juan de Borbón en Estoril. Si contestas que no, igual has dejado pasar tu oportunidad de ser noble. Y a una de las primeras personas a las que se le ofrece es al general Quindelán, que es el general monárquico por excelencia, y Quindelán dice que sí. Consulta previamente a Juan de Borbón si lo puede aceptar, pero no dice que no.
Y eso es también una constante, la inconsistencia política de los monárquicos le facilita las coses a Franco també. Una altra cosa és, anem a parlar una mica del partit únic, del partit únic que s'ha parlat, no? De que al llarg de la dictadura, al llarg de la història del règim, hi ha hagut una importància decreixent d'aquest partit únic. Què hi ha de veritat amb això? I després, lligat amb això, amb la idea del partit únic, hi ha un tema del qual tu ets molt expert, que és l'Institut d'Estudios Políticos. Aleshores, vull dir, que té molta rellevància pel règim. No sé si es podria d'alguna manera lligar les dues coses, la història del partit únic i la seva importància decreixent o no, y el paper del Instituto de Estudios Políticos aquí. Sí. El Instituto de Estudios Políticos es como una especie de Sciences Po, ¿no? De Facultad de Ciencias Políticas, pero falangista, ¿no? Es como un Sciences Po falange. El Instituto de Estudios Políticos se crea muy rápidamente en 1939 para ser el think tank, ¿no? El centro de pensamiento del cual tienen que salir las élites del partido. Es un organismo que no es estatal, es del partido único y lo va a ser siempre. Y como el propio partido único llega a sobrevivir al dictador. El partido único no se suprime hasta el 1 de abril de 1977. Es por eso por lo que el libro acaba en el 77, no es que me haya confundido con la fecha de la muerte de Franco. Cuando apareció el libro me empezaron a insultar en redes sociales diciendo: este tonto, ¿cómo ha escrito un libro si ni siquiera se ha enterado de la fecha de la muerte del dictador? Bien, no es que me confundiera con la fecha, sino que para mí la característica institucional principal de la dictadura es que es un régimen de partido único. Y es un régimen de partido único desde 1937, en plena guerra, cuando se hace la unificación, hasta 1977. Y podemos decir lo que queramos de la importancia decreciente del partido, pero la única vía, según la legislación franquista, de participación política es a través del partido único y a través de sus distintas delegaciones. A mí no me parece que la importancia sea decreciente. ¿Por qué? Volvemos otra vez a Paxton. Hay efectivamente un decreto en el que dice: a Falange Española Tradicionalista y de las Jons a partir de ahora se la llamará Movimiento Nacional, así le quitamos un poco el aura fascista. Cambiar un nombre tampoco cambia gran cosa, pero... Y se prohíbe, pues eso, pedir taxis en público, ¿no? Entonces, muy bien, yo tengo esta ley. ¿Esto se cumple o no se cumple? Y cuando bajas al terreno no se cumple. Y María de Miranda, la que es regidora de sección femenina, en Sevilla en 1946, al gobernador militar de Sevilla, y una mujer además de sección femenina, lo llama cobarde en público por no atreverse a hacer el saludo brazo en alto. Y cuando vemos el escándalo Matesa, por ejemplo, el escándalo de corrupción, vemos que el director general de aduanas, el miembro del Tribunal Supremo que lo juzga, otro de los directores generales que participa, son todos veteranos de la División Azul y son todos miembros de Falange y miembros convencidos. Y cuando escapas un poco de la lógica de analizar solo lo que pasa en Madrid y como mucho en Madrid y en Barcelona, te encuentras... yo he recogido, por ejemplo, testimonios en 1974, bastante tarde, un compañero... Un amigo posterior está en el colegio y uno de los maestros le reprime a uno de los alumnos porque no ha hecho bien los deberes. Y resulta que ese niño es hijo del delegado local de Falange. Al día siguiente va el delegado local de Falange y le pega una paliza al maestro delante de todos los niños. Entonces, claro, ¿Falange no tiene importancia? Bueno, a mí me habría gustado mucho ser falangista en 1970. Porque significa que tenía toda una serie de prebendas que nadie más tiene. Significa que tengo una serie de puestos reservados en la administración que nadie más tiene. Significa que puedo decir, gritar, hacer lo que quiera y nadie me puede decir nada. Significa que si se reactiva la violencia irregular, como en el momento de las huelgas en Asturias, como con los guerrilleros de Cristo Rey o defensa universitaria en el ámbito de la universidad, le puedo pegar una paliza a un alumno o a un profesor y no me va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿importancia decreciente de Falange? Yo no la veo. Y en el momento en el que se produce el único Congreso Nacional de Falange en los 50, la gran concentración tiene lugar en Chamartín, en lo que es hoy el Santiago Bernabéu, y cuando acaba el Congreso deciden volver a retomar, digamos, simbólicamente la capital y van saliendo del estadio, cortan la circulación y vuelven otra vez a ocupar Madrid de manera simbólica. Y Franco nunca prescinde del partido. Franco sabe que el partido es su base autónoma de poder
y es lo que le permite servir un poco de barrera a las presiones también de los monárquicos, que bueno, tampoco es que presionen muy fuerte. Y luego gente como por ejemplo Laureano López Rodó, que es el paradigma del tecnócrata, el paradigma del apolítico, el miembro del Opus Dei, por lo tanto rival de Falange. Es miembro de Falange desde que tiene 15 años, de la Falange de aquí, de Barcelona. Y él lo dice además públicamente cuando lo hacen ministro de Asuntos Exteriores a partir del año 73 y lleva muy a gala ser falangista. Entonces, esta supuesta incompatibilidad entre ser del Opus Dei y ser de Falange. Fernando Herrero Tejedor, el padrino de Adolfo Suárez, fiscal del Supremo y secretario general del movimiento en la parte final, el que muere en un accidente de tráfico, es miembro del Opus Dei, es miembro de Falange y no le genera ninguna contradicción. Ibáñez Martín, el ministro de Educación durante muchísimos años, él es miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en su juventud, pero también es miembro de Falange desde la guerra. Él, por lo tanto, tiene este doble perfil, que es lo que es más habitual. Su subsecretario es miembro de Falange, el director general de secundaria es miembro de los propagandistas y el director de la Revista Nacional de Educación es miembro de Acción Española. Y le da el control del CSIC al Opus Dei. O sea, que es lo que yo llamo un franquista perfecto, ¿no? O sea, es una persona que es capaz de reunir a todos estos grupos, que puede que entre ellos haya tensiones, evidentemente por hacerse con más cuota de poder, pero que saben muy bien quién es el enemigo al final. Y de hecho acaban todos felizmente reunidos, azules y grises, en la primera Alianza Popular. Bueno, això que acabes d'explicar lliga una mica amb el concepte aquell el concepte de selectorat, no? És a dir, quan parlem de les famílies del règim, que tu ara han sortit ja quasi totes, no? Sí. Ara, doncs tu parles de selectorat. Sí, es que familia política, eso me viene a mí del lado francés. Famille politique se utiliza mucho en Francia, pero famille politique se utiliza siempre en un concepto de concurrencia electoral, de tal manera que tu familia política, digamos, es la derecha y dentro de la derecha hay varios partidos, pero siempre en una concurrencia electoral abierta, libre y democrática. Por lo tanto, lo que pasa es que Amando de Miguel, que es el que escribió este libro, Sociología del franquismo, en el año 75, que es el que introduce esta noción de familias, pues en esa época no tanta gente hablaba francés, él lo debió ver en algún libro de sociología política francés y dijo, vaya idea he tenido, se tradujo, se adaptó y hasta hoy. Entonces, a mí no me parecía bien utilizar un término propio del lenguaje democrático para aplicarlo al juego que hay entre los grupos políticos en la dictadura franquista. Y cuando estaba en Columbia, que hay mucha tradición de estudios teóricos, etcétera, y que tiene una magnífica biblioteca, nunca recordaremos suficiente la importancia de las bibliotecas públicas, además de libre acceso, por eso están en la Constitución americana, antes de que la cambien, como la posibilidad de que se permite el acceso a la cultura a todas las clases sociales, ¿no? En la Biblioteca de Columbia había toda una sección sobre gestión de partidos políticos, gestión de dictaduras, etcétera, y ahí encontré un tratado de dos autores, Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith. Dicho así no suena muy sexy, pero sus teorías son bastante populares. De hecho, han hecho una serie en Netflix que se llama Cómo se convirtieron en tiranos, que se llama, también en inglés me parece que es El manual del perfecto dictador, basado en sus teorías. Y en sus teorías ellos hablan de esta idea, la idea de un selectorado. En dictadura no hay electorado, hay selectorado. Es el lugar donde el dictador selecciona a su personal político. A este personal político le tienes que ofrecer una parte de los beneficios de participar en el sistema y al mismo tiempo tienes que estar pendiente de que no aparezca allí una figura que te pueda llegar a hacer sombra y que te pueda llegar a sustituir. Y la pertenencia a uno o a otros electorados es bastante fluida, de tal manera que una misma persona puede formar parte de distintos grupos o incluso puede ir cambiando de grupo en un determinado momento. Y a mí me pareció que se adaptaba muy bien al caso franquista, porque tampoco en España se produce, digamos, tantos cuadros, no hay tanta élite como para que además sean mundos muy separados, ¿no? Uno de los casos que cito, por ejemplo, es Fuentes Quintana, el economista, muy conocido después por haber participado en los pactos de la Moncloa y en la transición.
Hay una carta en el archivo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en la que Federico Silva, el que es ministro de Obras Públicas, dice: oye, tenemos aquí un chaval muy espabilado en la licenciatura de Económicas, hay que ofrecerle entrar en la asociación. Y luego tiene otra carta que dice: hemos ofrecido a Fuentes Quintana entrar en la Asociación Católica de Propagandistas, pero se nos han adelantado los de Falange y Francisco Javier Conde ya le ha ofrecido un puesto en el Instituto de Estudios Políticos. Y de hecho él era ya miembro del Opus y se ha salido para ir con los falangistas. Entonces, es un tipo de perfil que en realidad es cortejado un poco por todos estos grupos y que muchas veces tiene vínculos con todos ellos y lo hace sin tener ningún problema. Es más, como es gente muy lista, porque son franquistas, pero son extremadamente inteligentes, no hay que confundir una cosa con otra, en el momento en el que tienen que elegir discípulos en sus cátedras universitarias, como ven ya que el final se aproxima, muchas veces tienen discípulos continuistas, falangistas, franquistas, y tienen discípulos de la oposición. Y de esta manera, pase lo que pase, ellos van a caer siempre de pie. Si hay continuidad, yo soy el maestro de estos alumnos continuistas, y si hay cambio y son estos líderes de la oposición los nuevos hombres fuertes, me deben la gratitud personal de haberles protegido en la cátedra, de haberles facilitado una carrera académica, y es un poco lo que pasa con una parte del personal de la transició. Un altre aspecte interessant que et volia plantejar, un altre mite, és el miracle econòmic de la dictadura. Aviam, què hi ha de faula i què hi ha de propaganda amb això? Una altra vegada no se puede entender sin ver el contexto internacional, ¿no? Parece que el plan de estabilización sea una cosa que pasa solamente en España y no es así. La obligación de la convertibilidad del dólar llega para todos los países en la misma fecha, y la receta que establecen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es muy parecida para todos los países. De hecho, hay un plan de estabilización dos años antes y un año después del plan de estabilización español. Hay un plan de estabilización en Argentina, el plan Frondizi, en Bolivia, hay un plan de estabilización en Paraguay, hay un plan de estabilización en Chile y hay un plan de estabilización en Francia. En 1958 el plan Pinot-Gueuf, que es el que, si viajasteis a Francia antes del euro, es el que hizo la conversión de viejos francos a nuevos francos, que se dividió por 100 el franco. Yo recuerdo preguntarle a mi abuela, grand-mère, ¿cuánto cobras de pensión? Y claro, cuando me dijo lo que cobraba fue como, somos ricos. Y entonces vino mi madre y me explicó, no, cariño, es que la grand-mère cuenta en viejos francos, cuenta en francos anteriores al año 58. Entonces, todas las medidas que se toman en España se han tomado en todo el resto de países. ¿Qué es lo que pasa? España es el paraíso para los inversores. Tienes todo el capital que has repatriado por los procesos de descolonización, lo tienes que invertir en algún sitio, y España es perfecto. En España no hay derecho de huelga. El coste de la mano de obra es irrisorio. Es un país periférico, pero está dentro de Europa, con lo cual lo que produzcas en España lo puedes traer muy fácilmente al mercado europeo. Y además va a haber una legislación, que de eso sí se van a encargar muy bien los tecnócratas, en la cual el rapatriement, el retorno, digamos, de los beneficios es extremadamente favorable para el inversor extranjero. No hay ninguna clase de ley de protección del patrimonio, o sea, puedes arrasar con lo que quieras, y no hay ninguna clase de protección medioambiental cuando empieza a haber ya este tipo de legislaciones un poco en Europa. Es la perfección. Entonces, claro, la inversión llega de una manera absolutamente descomunal, coincide además con años de mucha bonanza a nivel global. El milagro económico español es indisociable de lo que se llama el milagro alemán, o lo que en Francia se llama les 30 glorieux, los 30 años gloriosos, porque pues, hay mucho capital, la población es muy joven, entonces, claro, es un muy buen momento para el capitalismo a nivel europeo. Y a esto se añade otra cosa: los tecnócratas le explican muy bien a Franco todas estas situaciones de favorecer la inversión, de favorecer el movimiento de los capitales. Le explican la importancia del turismo, evidentemente, hay que abrir las fronteras y no al revés, y sobre todo le explican el valor de la emigración. Es decir, en lugar de tener aquí a toda esta gente descontenta, sin tierra, sin horizontes, sin posibilidades, que se vayan
que se vayan fuera a trabajar y encima van a mandar divisas. El 50% de las divisas en moneda extranjera españolas de los años 60 son las remesas de los emigrantes. Entonces, el milagro económico español se construye sobre la base de dos cosas. Una, el pluriempleo y las horas extra, porque la gente hace horas hasta el límite del absurdo. Y si recordáis esta película, Atraco a las 3, lo que motiva un poco la idea de atracar el banco es que no les están pagando las horas extraordinarias que están haciendo en el banco, ¿no? Se desliza ahí un pequeño toque social en la película. Pero sobre todo es decir, que se vayan fuera. O sea, vamos a acabar con el problema agrario, vamos a acabar con el problema del paro, se van a Alemania, se van a Suiza, se van a trabajar a Francia y encima van a mandar el dinero. Y la mayor parte de los inmigrantes masculinos, además, llegado a cierto punto, volverán. Las inmigrantes femeninas no tanto. Hay una gran diferencia de perfil entre la inmigración masculina y femenina. Muchas veces la inmigración femenina, sobre todo en Francia, para trabajar en el servicio doméstico, cuando hoy en día criticamos a los inmigrantes en España, deberíamos acordarnos que muchas de nuestras abuelas fueron lo que en Francia se llamaba las conchitas. Mi servicio doméstico siempre era una mujer española y ella era mi conchita. Incluso sacaron un manual, cómo hablar a tu conchita, para que te haga bien la limpieza de casa. Ten en cuenta que las mujeres españolas son siempre muy orgullosas, entonces se lo tienes que pedir de esta manera, etc. Y es de hecho el papel que hacía Victoria Abril en una conocida serie de la televisión francesa, porque en Francia todavía se han quedado un poco con emigrante español. Claro, ahora que el mercado francés está lleno de ingenieras, está lleno de enfermeras, está lleno de médicas, pues esta cosa de, mira, estos ya no vienen a hacer el servicio doméstico, estos vienen ya mejor formados, lo cual es una gran conquista, yo creo, de nuestro sistema democrático y que los jóvenes no deberían olvidarlo. Si no quieren volver a emigrar como servicio doméstico, más les vale que dejen de pensar que la época de la dictadura era una época gloriosa de crecimiento económico, porque desde luego no lo era, o por lo menos no lo era de la misma manera para toda la población. Mira, et plantejo dues preguntes més i deixem pas al públic. La primera és un aspecte del llibre que és força interessant, és quan expliques l'estructura territorial del poder, amb els 4 pilars bàsics. És a dir, en el poder hi havia 4 pilars bàsics, començant pel que era el governador civil, no? Ens pots desenvolupar una mica això? I aleshores, vull dir, aquesta forma de control era la mateixa que hi havia en altres països feixistes? Que es podien mirar allà o no? Sí, la estructura de poder territorial franquista se basa mucho en, efectivamente, por lo menos así me lo encontré yo, en 4 personajes, que son el gobernador civil, que es una figura fundamental y que es muy parecida a lo que es un prefecto, ¿no? El préfet francés, que es una figura muy de la Restauración, ¿no? Solo que en la Restauración por lo menos había algo de variación entre un cacique liberal, un cacique conservador, y aquí el gobernador civil, digamos, ni siquiera hay esa mínima alternancia, ¿no? El capitán general, el territorio está dividido en 8 zonas militares, 9 después, cada una de ellas, al frente de ella hay un capitán general, y el capitán general de Barcelona suele ser una figura extremadamente importante. Después está el obispo, y después está el director del periódico provincial, ¿no? Entonces es un poco el control civil, el control militar, el control religioso y el control de la información, ¿no? Son un poco como la estructura que verticalmente pone la dictadura sobre todos los territorios. Además, siempre con una serie de lógicas muy interesantes. El gobernador civil es mucho mejor que no sea originario de la provincia que le toca. Porque uno, si es originario de su provincia, pues siempre tiene un cuñado o siempre tiene un primo, o se tiene que tomar el mantecao el domingo con alguien que le va a decir que... Entonces, lo que había era como una bolsa de trabajo de gobernadores civiles, y los gobernadores civiles van alternando sin ninguna lógica. El mismo gobernador civil puede ser gobernador civil de Huelva, de Tarragona, de Lugo y después de Guipúzcoa. Y además hay que moverlos constantemente para que no hagan vínculo con el territorio, ¿no? Sino que apliquen, digamos, esta lógica. El capitán general, sobre todo, es muy importante el de Barcelona. No es casualidad que Miguel Primo de Rivera era capitán general en Cataluña cuando da el golpe de Estado. Ahí está la obra de Euselaida Cal y Xavier Casals, que habla de la capitanía cubana,
de principio de siglo aquí en Barcelona, otro libro que os recomiendo leer, el Fascio de las Ramblas. Y sobre todo cuando Bautista Sánchez es capitán general aquí en Cataluña, hay un momento en el que se habla de un complot monárquico para dar un golpe, para quitar a Franco del poder y hacer una restauración borbónica. Es el momento que Bautista Sánchez muere, teóricamente de un infarto. Parece que efectivamente es así. Su hijo dice que efectivamente fue un infarto, así que otra vez Franco tuvo suerte. Y hay un informe después, que está recogido en el libro, que dice: cuidado con quién nombráis capitán general de Cataluña, porque siempre pasa lo mismo. Nombramos un general que promete mano dura y después lo empiezan a invitar a ir al liceo, la sociedad barcelonesa se lo apodera, dicen, empiezan a invitar a su mujer, empieza de repente a empatizar y cuando nos queremos dar cuenta se nos ha vuelto catalanista y ya no quiere sacar el ejército a la calle, como pasó con Bautista en la huelga de tranvías de aquí de Barcelona del 51. Entonces vuelven a poner a un perro de presa de capitán general en Cataluña, ¿no? Pasa lo mismo con el obispo, es decir, hay un fenómeno por el cual se busca que los que vienen del seminario de Vitoria, que es el más importante de España, no ejerzan el País Vasco, o sea, nada de nacionalistas vascos como obispos en País Vasco y nada de catalanes en Girona o en Barcelona o tal. Entonces, Zaragoza se acaba convirtiendo un poco en un ensayo general. El que lo hace bien en Zaragoza lo mandan después a Barcelona. Pasa con el gobernador civil, pasa con el obispo Modrego, que es obispo muchos años aquí en Barcelona. Y pasa lo mismo con el periódico, ¿no? Es como el periódico lo dirige una persona que está nombrada por la Vicesecretaría de Educación Popular y después por el Ministerio de Información y Turismo, de manera vertical, incluso en los medios privados. En los medios privados al director lo nombra el Ministerio. Y por eso Luis de Galinsoga es el director de La Vanguardia, que además ha sido rebautizada como La Vanguardia Española, de la misma manera que la Soli, Solidaridad Obrera, Solidaridad Nacional, ¿no? Y Pensamiento Navarro, o sea, todos los periódicos son rebautizados. Esta estructura tan vertical se empieza a romper precisamente aquí, precisamente en Cataluña. Se empieza a romper con el Abad Escarré, se empieza a romper con la campaña Volem bisbes catalans, que consigue que sea un obispo de Girona, Narcís Juvany, el primero que es nombrado obispo en Barcelona. Y también se rompe por el lado de la información, porque Galinsoga va a una misa aquí en Barcelona y pronuncia esa famosa frase al salir, porque la misa la dan en catalán, todos los catalanes son una mierda. Entonces comienza una campaña para decir, bueno, igual estaría bien que esta persona no fuera director del principal periódico de Barcelona. Y finalmente se llega a un acuerdo entre el Grupo Godó y el Ministerio con Arias Salgado, de tal manera que, bueno, lo mueven de puesto, ¿no? Es como una especie de destitución sotoboche. Entonces, claro, ahí es cuando esta estructura se empieza a agrietar. Comienza a haber obispos que pueden empatizar un poco más con la reclamación de las identidades nacionales, comienza a haber una serie de directores de periódico que pueden jugar un poco más a la ambigüedad. Y esto es lo que explica un poco también lo que pasa en el caso Añoveros, el que es nombrado obispo de Bilbao. Añoveros es nombrado sin seguir este sistema de la terna, porque el Vaticano, después del Concilio Vaticano II, también quiere desvincularse un poco a poco del régimen. Entonces dicen, no vamos a nombrar obispos titulares, nombramos obispos auxiliares. Negociar con la Iglesia es lo que tiene, que te lleva 2000 años de ventaja y siempre se va a leer la letra pequeña mejor que tú, ¿no? Al principio lo hacen, al principio hay 16 diócesis sin obispo al final de la guerra, ¿eh? Y hasta que no llega el acuerdo con el año 41 no hay ni un obispo nombrado, porque la Iglesia no quiere. Y cuando llega el sistema de la terna, hasta finales de 1942 no hay ni una terna, porque la Iglesia te dice, sí, ya la mandaré, mañana. Y mañana, más de 2 años, ¿eh? Y al final hay 16 diócesis sin obispo titular, porque dicen, no vamos a nombrar un obispo titular, vamos a nombrar un obispo auxiliar. Y Añoveros está en este caso, lo mandan a Bilbao sin haber pasado por el sistema. El régimen está contento porque hasta entonces tenían un obispo muy problemático en Bilbao y lo querían cambiar. No se atreven nunca a expulsar un obispo.
porque es lo que hizo la República. La República expulsó al obispo a Pedro Segura y Franco se ha prometido que nunca expulsará a un obispo, porque eso lo equipararía, digamos, peligrosamente con la República. Añoveros llega a Bilbao, pero su nombramiento es muy criticado, porque no habla euskera. Y como él se siente un poco deslegitimado respecto a los feligreses de la diócesis, es entonces que hace esta carta pastoral en la que intenta llevar el péndulo al otro lado y se pasa de rebobinada. Incluso Tarancón le dice, es que, madre mía, hace una carta pastoral en la que reclama que se reconozcan los derechos lingüísticos vascos, que se reconozcan las instituciones, etc. Entonces, para el régimen es un escándalo, lo quieren expulsar, están a punto de romper relaciones con el Vaticano, pero el Vaticano es muy claro, si se expulsa al obispo, excomulgamos a todo el gobierno. Entonces, claro, entran ahí en un... Y es el propio Franco el que, digamos, echa para atrás esta posibilidad porque sería como el pilar, uno de los pilares de legitimidad del régimen se vendría también abajo y finalmente, bueno, lo mismo, se va de viaje un poco al exterior, pero no hay una expulsión, no hay una destitución. Pero estos 4 pilares territoriales me parecía muy interesante ver cómo luego así cada persona en cada provincia se puede acordar de algún gobernador civil. O en Zaragoza, por ejemplo, nombraron a uno muy progre, que lo llamaban el gobernador Yeye, y fue él, por ejemplo, el que autorizó que se publicara la revista Andalán, que es un poco la gran revista de la izquierda aragonesa en el momento de la transición, porque también alguno de los fundadores era hijo de algún falangista prominente, pero tener este gobernador civil que piensa también en decir, bueno, yo soy muy joven, el dictador es muy viejo y mejor es aquí hacerse un poco de perfil propio. Quién sabe si esta gente al final no van a ser electores y no selectores, ¿no? Y de hecho Hipólito Gómez de la Roces, que es una persona que es asturiano, si no me confundo, acaba siendo uno de los primeros presidentes regionalista aragonés y, bueno, poco menos que es más aragonés que la gente oriunda de la zona. Bueno, ja no... Tinc una tira de preguntes encara per plantejar, però el temps és limitat. I ara m'agradaria que, si teniu preguntes a plantejar, doncs que aixequeu la mà. Jo des d'aquí no guipo, però bueno, allà tenim una primera pregunta. Aquí una altra. Aquí una altra. Tenim 3, de moment, eh? Teniu un micro? Heu de portar un micròfon, sisplau. Hola, buenas noches. Vox, Alianza Catalana, Milei, Trump, Orbán, la italiana, no me acuerdo cómo se llama. Giorgia Meloni. ¿Qué son? ¿Son fascistas? ¿Son franquistas? Bueno, franquistas supongo que no. ¿Son muy de derechas? ¿Son muy amigos? Por lo tanto deben ser lo mismo o no. ¿Qué son? No tengo respuesta, ojalá la tuviera. Me parece que tampoco, y lo digo yo, tampoco me parece que sea muy importante cómo los llamemos, mientras tengamos claro lo que son. Y lo que son se parece, yo creo que más que a los años 30, se parece casi más a una vuelta al siglo XIX, a una vuelta a los privilegios y a una sociedad de 2 velocidades en las que haya una élite muy privilegiada que tenga el control de las instituciones y que puede hacer básicamente lo que le dé la gana, y una masa reducida a ser trabajadores precarios y a los que se les quiere negar el acceso a la educación y el acceso cada vez más también a cualquier clase de servicio estatal que tanto, digamos, costó construir. Yo creo que la característica fundamental de ellos es que son más propios del neoliberalismo, casi de la dictadura de Pinochet, que según el modelo de los años 30. Si para eso tienen que hacer evocaciones al pasado, lo van a hacer, pero su aproximación al fenómeno fascista o a las dictaduras es tremendamente oportunista. El caso de Vox, por ejemplo.
claro, durante la dictadura somos un país de emigrantes, no hay emigración que viene aquí. Y lo que hay durante la dictadura franquista es un discurso de la hermandad hispanoárabe y que hay una continuidad geográfica entre Andalucía y Marruecos y que en Marruecos somos hermanos y la Guardia Mora de Franco pues no son precisamente de Cuenca. Entonces, cuando ahora Vox habla de que todo contra Marruecos y todo contra la inmigración musulmana y cuando estaba Franco no había inmigrantes, no había... pues, ¿qué clase de aproximación es esta a la historia e incluso a la dictadura? Es que ni siquiera hacen una lectura, digamos, de reivindicación desde el conocimiento, la hacen desde el oportunismo. Y el principal dirigente de Vox en Zaragoza, Nolasco, por ejemplo, rompió un local municipal que se cedía en Zaragoza para una celebración del final del Ramadán, diciendo que la cultura musulmana no tenía absolutamente nada que ver con Aragón. Y lo decía con el Palacio de la Aljafería detrás. Entonces llega un momento en el... Pero por mucho que sea ridículo, no hay que subestimar el poder de este tipo de discursos y evocaciones porque hacen mucho... no solamente entre los jóvenes, además no me gusta hablar de los jóvenes, como si fueran todos iguales, una masa informe. Dentro de los jóvenes hay clases, hay grupos, hay intereses, realidades muy distintas. Pero he perdido el punto de lo que quería decir. No hay que subestimarlos porque son discursos que obviamente están funcionando. Entonces, no sé cómo los podemos llamar, pero desde luego resulta inquietante la coordinación que hay entre ellos, porque coordinación la hay. No sé si lo sabéis, pero la semana pasada hubo una misa en honor a Pétain en Francia, porque desde hace mucho tiempo se lanzó esta estrategia de decir hay que separar al Pétain héroe de la Primera Guerra Mundial del Pétain dictador. Entonces nosotros celebramos, y es exactamente el mismo discurso respecto a Franco cuando se quería quitar su estatua en Melilla. Decir, no, es que esta estatua no es al Franco dictador, es al Franco héroe que salvó Melilla, es al Franco director de la Legión Española, etc. Y si no lo sabéis, os lo digo yo, la semana que viene hay en París una misa por Franco y por José Antonio, el 29 de noviembre. Y están unos concejales del Ayuntamiento de París tratando de impedir que se lleve a cabo. Pero digamos que, ¿por qué este interés ahora en rehabilitar a Franco en Francia? Porque se ha traducido el libro de Pío Moa, se ha traducido el libro de Miguel Platón, se han reseñado de manera muy elogiosa en Le Figaro, que supuestamente es un medio serio, porque rehabilitar a Franco es la manera de rehabilitar después a Pétain. Entonces, estamos ante, digamos, una ofensiva global de este tipo de partidos, los podemos llamar como queramos, pero su utilización de la historia es muy similar, es muy oportunista, es muy basada en el desconocimiento, pero funciona. Entonces, bueno, contra esto, pues conocimiento, ¿no? Pero no será suficiente con el conocimiento, ¿eh? No hay que sobreestimar el conocimiento tampoco, ¿eh? En Francia, desde la primaria y desde la secundaria se estudia la Résistance. Hay museo de la Résistance, los llevan a ver la aldea quemada por los SS, te dan a leer Les Enfants de la Résistance y Rassemblement National hace 40% de los votos. O sea que no sé cuál es la solución, pero esta cosa que se oye, no es que no explican bien el franquismo, y aunque lo explicaras bien, ¿eh? Y además hay comunidades en las que sí que se explica muy bien, y en la universidad se explica muy bien. Con lo cual, no tengo respuesta. Una pregunta molt concreta. És, quan parlava de l'entrevista entre Franco i Hitler i els problemes que hi havia perquè Franco entrés a la guerra i tot això, fins a quin punt és certa una cosa que he sentit, que és que Franco també tenia l'amenaça britànica i dels Estats Units de la possibilitat de bloquejar Canàries i ocupar-la. Fins a quin punt això també va ser un element d'amenaça? Sí, eso indudablemente fue importante porque los aliados están a la búsqueda de una base intermedia en el Atlántico y la amenaza, digamos, de ocupar una de las Islas Canarias
es una amenaza real. Hay, de hecho, los británicos llegan a hacer planes de contingencia para, en el momento en el que España entre en la guerra, ocupar alguna de las islas Canarias. El problema siempre es el poder naval. Es que incluso Azaña, por ejemplo, lo dice también. Dice, la política de no intervención viene de que España no tiene poder naval. Si tuviéramos 4 acorazados, dice, nuestros derechos brillarían en la sociedad de naciones como el sol valenciano. Y por eso ese interés, los sistemas insulares españoles son muy jugosos, por eso los italianos se quieren quedar con una de las islas de las Baleares y por eso las Canarias son tan codiciadas. Y los informes que le llegan a Franco de una parte del personal militar que tiene sobre el terreno, lógicamente tienen su impacto sobre no estamos en condiciones de defender Canarias, no estamos en condiciones de defender el protectorado. ¿Qué grado de caso le hace a esos informes Franco? Inicialmente muy poco, porque quiere entrar en la guerra a toda costa. Lo que pasa es que aprende bien la lección y dice, bueno, la próxima vez escucharé lo que tiene que decirme el cuerpo diplomático, escucharé lo que tienen que decirme los militares, porque además remamos todos en la misma dirección. Eso es, digamos, lo que le hace a él cambiar. Y ahí aparece Carrero Blanco. Los informes de Carrero Blanco durante la Segunda Guerra Mundial son muy claros para decir, queremos entrar a toda costa. Estados Unidos es un país indeseable, judío y masón, como dice. Pero si no conquistan el canal de Suez, no podemos entrar en la guerra porque no somos capaces de garantizar nuestro aprovisionamiento. España es como una isla y se tiene que abastecer por el mar. Y quien controla el mar son los británicos. Si no bascula este poder, sobre todo en el Mediterráneo, del lado del eje, no deberíamos entrar en la guerra. Y estos informes son los que provocan el éxito de Carrero. Claro, que sus informes, de hecho, sorprenden porque son muy precisos. O sea, y él lo clava. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, su famoso informe de nuestra consigna no puede ser otra que orden, unidad y aguantar, pues tenía razón. Y Franco hizo bien siguiendo el consejo de Carrero. Sí. A nivell... amb això dels Estats Units que has comentat, la intervenció dels Estats Units a la política interior en l'època de la dictadura està molt documentada. Sempre hi ha moltes llegendes urbanes, igual que en Itàlia amb Aldo Moro i tot s'ha estudiat molt. Aquí hi ha molta llegenda urbana, des del tema del Carrero Blanco, hi ha molta història, però fets fefaents, excepte alguna pantutxada com de la bomba atòmica aquella que va caure, d'això. Intervencions, tothom sabem que va intervenir, però clares, detallades, o el règim anava molt a la seva bola i no... No, sí, a ver, Estados Unidos interviene en la política interior en la medida en la que quiere garantizar sobre todo el acceso a las bases militares. Su prioridad es el mantenimiento de las bases. Y cada vez que hay una renovación de acuerdos, incluso Castilla, cuando es ministro de Exteriores y le quiere apretar un poco más las clavijas a Estados Unidos, en plan, te estamos dando todo, danos algo más a cambio, ¿no? Carrero Blanco lo consigue apartar del gobierno porque Carrero es el hombre de los americanos en Madrid. La intervención americana, bueno, es muy típica de Estados Unidos respecto a un país periférico durante la Guerra Fría. Es decir, no es un país que les interese demasiado, no es un país que conozcan demasiado, no es Italia ni es Francia. Y entonces hacen un poco lo que hacen siempre, es decir, funcionan un poco como la Iglesia, ¿no? Tienen siempre una mano en un sitio y otra mano en otro. Con una mano apoyan diplomáticamente al régimen, mantienen el acuerdo de las bases militares, que se renueva además con la sangre de Grimau y la sangre de septiembre de 75 aún caliente. Estos acuerdos. Con la otra, bueno, ayudan un poco a algunos opositores. Después del encuentro en Múnich, por ejemplo, o cuando son las protestas universitarias en el 65 que expulsan de la universidad a Tierno Galván, a García Calvo, etcétera, la mayoría de esos profesores expulsados o algunos desterrados siempre se les ofrece un puesto en alguna universidad americana. Elías Díaz pasa por Pittsburgh, Ridruejo pasa por la Universidad de Wisconsin. Son universidades un poco secundarias, pero de esta manera es un poco lo mismo. Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en las que identifica quiénes van a ser los protagonistas del futuro, ¿no? Y miras el listado que hacen
Y van bien encaminados, ¿eh? General Díez Alegría, Tarancón, Elías Díaz, Raúl Morodo, Jiménez, y entonces vamos a tratarlos bien, vamos a cortejarlos y de esta manera, si son ellos los que se hacen con las riendas una vez ya no esté Franco, pues también nos deberán esa gratitud por haberles, digamos, ayudado en un momento concreto. El régimen lo sabe, ¿eh? Lo que pasa es que no puede decir nada, porque dice, y Carrero Blanco y Franco, hay otra vez un informe de Carrero Blanco que dice, bueno, estos ya sabemos cómo son, la política americana la controlan los masones y entonces ayudan a estos otros, pero los seguimos necesitando. Entonces, en cuanto al complotismo, que es muy parecido con el asesinato de Aldo Moro y las Brigadas Rojas no tenían capacidad, aquí hay alguien más detrás, etc. Carrero es el hombre de los americanos en Madrid. Entonces, matarlo no tendría el más mínimo sentido. Y no hay actualmente, puede cambiar, pero actualmente no hay ni un solo documento, ni una sola prueba que pueda hablar de alguna clase de implicación de la CIA en el asesinato de Carrero. El otro día me lo preguntaban en Francia también, me decían, bueno, pero ¿cómo es posible? Les dije, bueno, tampoco parecía posible que se robara el Louvre con una furgoneta, con una canasta y una radial comprada en el Leroy Merlin, pero a veces pasan cosas que no se explican muy bien, però passen. Aviam, tenim aquí una darrera paraula. Aquí. Aquí la tenim. No, però Aquesta estava demanada... Estava pedida també. Sí, Ah, també? No, però estamos más. No? Doncs quantes... Podem donar un parell de paraules més? Un parell de paraules més i ja està. Allà i aquí. Bueno, yo quería felicitarte sobre todo por tu vasto conocimiento y ya que has estudiado tanto la personalidad de Franco, quería saber si era un hombre inteligente o no. Y más allá de esto, sobre un poco al hilo de lo que ha preguntado el compañero sobre Milei, Trump, todo esto, ¿cómo ves movimientos como el de Vito Quiles o Alvise Pérez? O sea, ¿tienen futuro? ¿Esto puede triunfar teniendo en cuenta que la juventud se declara poco conocedora del franquismo y de la dictadura, tal como has dicho y como dicen ellos mismos? Gracias. A ver, si Franco era inteligente o no, tendríamos que ponernos de acuerdo primero en una definición de inteligencia, ¿no? Era una persona, digamos, poco sofisticada, pero yo creo que eso jugó en su favor. O sea, a veces la gente que es muy inteligente se enreda tanto en la duda o en que es poco eficaz a la hora de ejecutar, digamos, una determinada política. Yo creo que Franco hizo una cosa muy bien, que es que nunca nombró a un intelectual en el Consejo de Ministros. Yo, si fuera dictador, lo haría también. Yo no me nombraría a mí mismo miembro del Consejo de Ministros. Y en realidad ser poco sofisticado, en realidad hizo que la gente se identificara más con él, porque siempre se dice, una persona poco carismática, bueno, pues una persona con la que yo me puedo sentir muy identificado, en realidad. Es verdad que no era un gran orador, pero es que tampoco le hizo falta. Entonces, yo creo que fue inteligente en la medida en la que comprendió que se tenía que dejar aconsejar y que fue capaz, guerra de por medio. La guerra yo creo que es la clave explicativa de todo. La guerra es una experiencia tan extrema que se forja una lealtad que probablemente sea su carácter de ganador en la guerra. Yo creo que es lo que explica inicialmente esta fidelidad, digamos, tan profunda por parte de su clase política. Él fue inteligente en la medida en la que supo mover bien sus cartas. Le favorecieron las circunstancias. Él no genera nunca las circunstancias, pero las sabe leer bien para poderlas aprovechar. Entonces, si podemos decir, a veces se buscan eufemismos para no llamarlo inteligente, ¿no? Pues era muy astuto, no pasa nada, no se nos va a caer la nariz por decir que era inteligente, si en realidad eso habla mejor de la oposición. Si hubiera sido tan tonto, habría sido más fácil hacerlo caer. Entonces, si le echamos alguna flor, pues digamos que la oposición antifranquista, que parece que fuera incompetente, no, amigo, es que la policía franquista era terriblemente eficaz, los infiltrados, los desmantelamientos que hay siempre de las estructuras clandestinas, bueno, hablan bien de la eficacia de la policía franquista, aunque sea algo pues, moralmente pues, terrible, ¿no? Y sobre Alvise y Vito Quiles, ¿sabes qué pasa? Que yo soy viejo.
Aquí me han presentado como joven, pero yo soy viejo. Entonces, el problema es que cuanto más me preguntan mi opinión, menos sé realmente de la realidad. Yo creo que es un grave problema. Cuando llegas a hacer algo y entonces te empiezan los medios a preguntar, ya no estás en contacto con la realidad. En 2014, un alumno me dijo, hay una cosa que se llama Podemos, que está apareciendo, que lo va a petar, hemos creado unos círculos en internet, deberías interesarte por esto, tal. Y entonces yo, en plan profesor tonto, le dije, le expliqué cosas, ¿no? Le dije, mira, esto no va a ningún lado, esto tal. Y luego llegaron las elecciones europeas, 5 eurodiputados, y fue cuando Podemos empezó a... Ahí me di cuenta que dices, yo cuando estaba en la universidad hacía pronóstico electoral, siempre me ha gustado mucho, y lo clavaba. Ahora no sé qué va a pasar. Entonces... No, pero es que uno tiene que admitir que el tiempo de pulsar lo que está en boga, a mí se me ha pasado. Y se te pasa y se te ha pasado. Entonces, lo de Albisé Pérez, la primera vez que oí hablar de Albisé, evidentemente yo ni lo conocía en YouTube, ni fue en el periódico que dijeron, este partido va a sacar 2 escaños. Lo sacó en las europeas, que siempre son camino muy propicio para la sorpresa. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. En la medida en la que sigamos votando a gente que es incompetente para representarnos, acabaremos pagando las consecuencias. Quiero decir que en Grecia, por ejemplo, se eligió a una chica porque era muy atractiva y porque presentaba un programa en la tele tal, y luego fue la primera detenida por los sobornos de Marruecos en la cuestión de la adulteración de las políticas del Europarlamento. Entonces, yo creo que el mensaje, digamos, que se puede lanzar es ese, es decir, tú verás a quién eliges de delegado. A mí también, cuando estaba en la universidad, me hacía mucha gracia elegir al más macarra como delegado de clase, hasta que había algún problema y entonces era el macarra incompetente el que tenía que ir a negociar con la dirección del instituto si había algún problema. Si había algún problema, entonces decías... El día de las elecciones nos hizo mucha gracia elegir al macarra repetidor que pegaba en el recreo, pero si hay algún problema de verdad, habría sido mejor igual elegir sobre todo a la que es eficaz. Yo creo que eso quizá cada generación lo tenga que experimentar, desgraciadamente. Yo no sé si... Es una cuestión generacional. Uno tiende a no escuchar lo que le dicen sus padres porque lo quiere experimentar él. El problema es que, claro, no es lo mismo cogerse una borrachera que votar por Albisé. Entonces, yo creo que habría que escuchar más lo que dicen los jóvenes y también mandarles también un mensaje de decir, oye, vosotros veréis. Vosotros veréis. Yo tengo una buena posición... soy blanco, tengo una casa en los Alpes, tú veràs lo que quieres. Aviam, l'última paraula, i pleguem, d'acord? Bé, en primer lloc vull felicitar el Nicolás Sesma. M'he llegit el llibre ja fa uns mesos. Penso que per entendre els que... Aquí em sembla que la majoria hem viscut la dictadura franquista, no? Però els que no l'han viscuda, per entendre la dictadura, és un llibre fonamental perquè realment explica molt bé no que era el franquisme, sinó que era una dictadura franquista. Bé, dit això, li voldria fer un parell de preguntes. En aquest país s'ha magnificat la transició democràtica. La transició democràtica ha passat a ser com ideal, com un procés, la qual cosa jo, en fi, jo que la vaig viure, com molts altres que estem aquí, la qüestiono, entre altres coses, perquè si mirem els morts que hi van haver durant la transició, superen els 200. 200 morts realment són molts com perquè considerem la transició com un procés modèlic. Penso que si Juan Carlos, que va ser nomenat per Franco, finalment va optar per la democratització de la monarquia, jo suposo que ho va fer pensant, veient el que li va passar en el seu cunyat, el Constantino de Grècia, que, implicat en la dictadura dels coronels,
la dictadura va caure. Si mirem... No, a més és... Sí, sí. No, si mirem l'Europa mediterrània, d'abans de la Segona Guerra Mundial, tret de França, a tot arreu hi havia monarquies. En aquest moment, l'única monarquia que hi ha és l'espanyola. Bé, dit això, la pregunta és, certament es pot considerar la transició democràtica fantàstica i, en segon lloc, demà farà 50 anys que es va morir el Franco, demà farà 50 anys, fins a quin punt, 50 anys després de la mort del Franco, està present els valors de la dictadura franquista. Empiezo por el final. Yo creo que 50 años después los problemas que tiene el país son más problemas de la época democrática que problemas heredados de la dictadura. En el sentido de que es muy fácil cada vez que algo no funciona decir esto viene porque en la transición o en la dictadura se hizo esto y evidentemente hay herencias. Todo país que ha pasado por un régimen autoritario tiene una serie de herencias, una cierta verticalidad en la sociedad, un trato... una aproximación a las instituciones un poco temerosa, no vas a pedir un derecho sino esperando que no te echen la bronca, lo que es un poco como el sentido común, esta cosa que se dice el sentido común, muy identificado con una determinada serie de realidades muy establecidas en esa época, o con lo que es ser ortodoxo en la historia española o no serlo, ¿no? De decir, no, es que esto es una desviación respecto a qué, o sea, ¿quién decide aquí qué es verdadera historia de España y qué no es, o quién pertenece de verdad a la comunidad nacional y quién no pertenece? Esas herencias yo creo que sí que se mantienen un poco, pero la mayoría de nuestros problemas yo creo que son más problemas nuestros, de nuestra democracia, que problemas heredados. Respecto a esto en la transición, yo no daría un juicio, digamos, definitivo, ni fue una catástrofe, porque afortunadamente vivimos en un sistema democrático y si no, no estaríamos aquí, ni yo habría ido a la universidad, ni fue, por supuesto, un momento exento de problemas, y evidentemente si hubo cambio fue por la presión de la calle para que hubiera cambios, que fue lo que hizo que Juan Carlos entendiera que si quería consolidar la institución monárquica, que es finalmente su prioridad, había que ir a un cambio real, un cambio profundo. Que el cambio no fue total. Tampoco la presión era igual en todas las zonas del país, tampoco toda la opinión era la misma, ¿no? En febrero del 76, cuando hay la gran manifestación aquí en Barcelona para forzar el cambio, en Guadalajara se inaugura una estatua a Franco. Y no solo en Guadalajara, en Oviedo también. Entonces, digamos que había una simetría también en la contestación. En algunas ciudades se había venido a concentrar también mucha parte de la población opositora a lo que era la dictadura. Entonces, cuando estuve hablando con Marc Bassets, cuando se presentó el libro, era un poco por hacer un símil con un partido de fútbol, ¿no? Imagínate que los partidarios de la continuidad de la dictadura jugaran con Xavi, con Iniesta, con Messi, y la oposición pues tenía al Tato Abadía, a Sánchez Jara, y de portero teníamos a Busquets. Y bueno, se empató fuera de casa. Bueno, pues no está mal. Es decir, no nos deja, probablemente no nos deja satisfechos porque habríamos querido ganar 0-5, pero hombre, para cómo estaba la correlación de fuerzas antes de empezar el partido, yo creo que, hombre, a mí me cuesta también despreciar, digamos, la transición porque vi a mis padres también y lo que contaban de esa época y lo que tuvieron que hacer, y me parece que tuvo mucho mérito lo que pudieron hacer. Aviam, en nom de l'Ateneu i de la secció d'Història vull agrair al doctor Sesma aquesta estona que ens ha regalat i que crec que ha sigut extraordinàriament profitosa. Moltíssimes gràcies.